Muy buenas tardes, mi nombre es Francis Freitas, laboro en la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones. Les doy la más cordial bienvenida a todas y todos al ciclo de conferencias y capacitaciones en línea que el Ministerio de Economía y Finanzas viene desarrollando para el impulso a la ejecución de las inversiones públicas con el fin de fortalecer las capacidades de los operadores del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, INVIERTEP, en los 3 niveles de gobierno. Los invitamos a encontrar mayor información en la página de inversión pública de la web de este ministerio, así como estar atentos a las redes sociales de este ministerio, en donde se irá publicando mayor información al respecto. El día de hoy la capacitación se titula Consideraciones para la formulación y evaluación de proyectos del servicio de protección de riberas ante peligro de inundación y erosión. Nos acompaña como expositor Mijailo Venero, sectorista del sector Prevención y Atención de Emergencias por Desastre de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones, a quien le doy la bienvenida. Esa capacitación se dividirá en 2 partes. En la primera se expondrán las consideraciones para la formulación y evaluación de proyectos del Servicio de Protección de Riberas ante peligro de inundación y erosión, y en la segunda tendremos un bloque de preguntas vinculadas a esta capacitación. De antemano les pedimos las disculpas del caso porque se presenta algún problema técnico. Si fuese el caso, se sugiere esperar unos segundos mientras retorna la conectividad. Asimismo, los invitamos a llenar el link de asistencia que será compartido en el chat de esta reunión. Bien, sin más preámbulos, damos la bienvenida a Mijailo Veneros. Adelante, Mijailo. Buenas tardes con todas y todos. Un gusto nuevamente estar en este ciclo de capacitaciones técnicas. El día de hoy nos reúne la capacitación referente a todas las consideraciones técnicas previas para la formulación y evaluación de los proyectos del Servicio de Protección de Riberas de Ríos ante la vulnerabilidad de inundación y erosión. Entonces, vamos a dar paso con la primera diapositiva. El contenido de la presentación, como primera parte vamos a tener las consideraciones en general, todos los criterios técnicos iniciales para tener al respecto una mejor formulación y la posterior evaluación a nivel de preinversión. Siguiente, por favor. Siguiente. Vamos a tener el marco normativo, los conceptos sobre las inversiones y la formulación y evaluación propiamente dicha. Siguiente, por favor. El marco normativo. Bueno, nos tenemos que primeramente enmarcarnos, ¿no? Y tenemos lo primero que los proyectos de esta tipología responden o están alineados a la ley que crea el Sistema Nacional de Gestión de Inversión de Riesgo de Desastre, el SINAGER. Entonces, es la ley 29664. Entonces, como primera revisión, debemos darle un repaso a lo que dispone esta ley, ¿no? Seguidamente tenemos el Decreto Legislativo 1252, que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, la Ley 29338, la Ley de Recursos Hídricos, el Decreto Supremo 001-2010 AG, que aprueba el reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, y la Resolución Ministerial 115-2020 Minagri, del 7 de mayo del 2020. Con esta se actualiza la ficha técnica específica estándar para la formulación de proyectos de inversión de creación o recuperación del servicio de protección en riberas de ríos vulnerables ante el peligro de inundación o socavación. Y es la versión número 2, la cual también presenta su instructivo y algunas guías para hacer mejor y más llevadera el uso de esta ficha técnica. Siguiente, por favor. Los conceptos básicos sobre las inversiones. Siguiente. Lo primero que hay que entender es el ciclo de inversión. Todos sabemos que en el marco del Sistema Nacional de Inversiones tenemos 2 intervenciones puntuales, ¿no? Que son los proyectos de inversión y las IOR. Todo este conjunto de inversiones que puede estar en un gobierno local, en un gobierno regional, en una unidad ejecutora, en un pliego nacional, podemos hablar de un ministerio, comienza con la programación multianual de las inversiones, la PMI, que se abrevia, ¿no? Esto considera la elaboración y aprobación de indicadores de brecha y de criterios de priorización y la elaboración de la cartera de inversiones, ¿no? Desde ahí entonces esta tipología de proyectos ya podemos ir programando a nivel de idea, de perfil, de expediente técnico o de ejecución de obra, ¿no? Entonces siempre la sugerencia es que
estos criterios para darle prioridad a esta tipología de proyectos sean sometidas de acuerdo a la normativa vigente y que tiene como órgano encargado a la OPMI de cada gobierno local, regional o nacional. Entonces, seguidamente de esto, vamos a proceder a la formulación y evaluación. La formulación, aquí vamos a tener diversos fichas, ¿no? De acuerdo al tamaño o al nivel de servicio que tengamos. Tenemos la ficha técnica simplificada, la ficha técnica estándar, la ficha técnica de baja o mediana complejidad y el estudio de preinversión a nivel de perfil. El día de hoy vamos a usar y vamos a detallar más adelante la ficha técnica estándar, que es lo que nos reúne hoy día. Bueno, seguidamente tenemos la ejecución de proyecto, la fase de ejecución. Aquí se inicia con que la unidad formuladora revisa y evalúa y aprueba la consistencia técnica. La unidad ejecutora registra las modificaciones durante la ejecución física, cautelando la concepción técnica y el dimensionamiento, ¿no? Entonces, aquí el resultado del expediente técnico remitido por la unidad ejecutora a la unidad formuladora es comparada, da un vistazo hacia atrás a lo que se concibió o dimensionó y identificó como solución, alternativa de solución a nivel de formulación y evaluación. Estamos hablando de la fase 2. ¿Sí? Luego procedemos o pasamos ya al funcionamiento. Esto se inicia ya con la puesta en marcha o la entrega ya de la obra en sí que se ha ejecutado si estamos hablando de una defensa ribereña. Comprende aquí ya la operación y el mantenimiento de los activos generados con la ejecución de la inversión. Las entidades prevén fondos públicos necesarios para la operación y mantenimiento. Y ustedes me dirán, ¿dónde se prevé estos fondos? Estos fondos se prevén desde la etapa número 2, desde la formulación y evaluación. Ahí ya tenemos que identificar cuáles son las acciones que se van a dar para esta operación y mantenimiento. Por ejemplo, a estas defensas le daremos una limpieza, un acondicionamiento posterior a las avenidas que se tenga en estos meses de lluvia, ¿no? Y se dará de manera anual. Entonces, esa limpieza de cauces, acondicionamiento nuevamente de la infraestructura, ¿cuánto nos costará? Y eso depende de la tecnología, ¿no? Si es gavión, si es concreto armado, si voy a usar mano de obra con maquinaria, sin maquinaria, etcétera, ¿no? Si lo voy a hacer 2 veces al año, 1 vez al año. En la selva la operación y mantenimiento es distinta porque hay que controlar la vegetación, ¿no? A la que podríamos hacer en la zona costera. Entonces, desde la formulación y evaluación, yo identifico ese ciclo de acciones anuales que van a responder también, vamos a identificar su costo y los cuales van a ser el componente de operación y mantenimiento, ¿no? Tal vez puede haber unas compuertas, unas llaves, necesito un operario que esté permanente en la zona del proyecto, para lo cual también necesito evidenciarlo. Y eso ya se refleja en la puesta en funcionamiento, con lo cual yo ya preveí desde el ciclo de inversión número 2, y que lo identifiqué de mejor detalle con el expediente técnico, y que ya tenemos los recursos y están identificados y hay un compromiso por parte de la unidad ejecutora y de los responsables para operar y mantener esta infraestructura. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, lo primero que hay que hablar técnicamente es a qué llamamos unidad productora. La unidad productora es el conjunto de recursos o factores productivos. Puede ser infraestructura, los equipos, el personal, la organización en sí, las capacidades de gestión, entre otros. Entonces, en una unidad productora está compuesta por tangibles e intangibles, ¿no? Los tangibles son la infraestructura, los equipos, las personas, y los intangibles pueden ser la organización
misma, los planes de gestión, los planes de operación y mantenimiento, los planes de entrenamiento tal vez que van a tener, entre otras consideraciones o productos que se conciba acá. Puede haber algún producto, algunas consultorías dentro del marco y que se hacen necesarios para la operación de este servicio. Y todos ellos tienen una particularidad y que debemos nosotros como formuladores identificar y demostrar que están articulados entre sí, que existe la necesidad y que se sustenta por esta articulación. Entonces, este conjunto de elementos tiene la capacidad de proveernos un bien y un servicio a la población objetivo, que también es identificada en la fase 2, en la fase de formulación y evaluación, y que constituye el producto generado o modificado por un proyecto de inversión. Con un proyecto de inversión podemos crear, podemos modificar la unidad productora de bien o servicio. En este caso, estamos hablando del servicio de protección de defensa ante la vulnerabilidad por el peligro de inundación y o socavación que existe en los ríos de nuestro país. Siguiente, por favor. Entonces, dentro de esto también importantísimo señalar y definir la brecha, ¿no? La brecha es la diferencia entre la oferta disponible optimizada de infraestructura, la cual incluye la infraestructura natural, y el acceso a servicio o el acceso a servicios y la demanda a una fecha determinada, a un ámbito geográfico determinado. Puede ser expresada en términos de cantidad y o calidad, ¿no? Entonces, aquí tenemos la brecha identificada por el sector Minagri, es la unidad de medida, son los puntos críticos. Acá podemos apreciar en la parte baja el ejemplo, donde tenemos el total de puntos críticos identificados con el punto B, que es el punto crítico identificado atendido. Yo tengo que identificar de ese grupo o tal vez proponer, como esto es variable, los cauces de los ríos no son... no es estático, ¿no? Año a año con las avenidas sabemos que los ríos sufren transformaciones, entonces pueden aparecer nuevos puntos críticos o dejar de existir puntos críticos, ¿no? Y más todavía en el contexto del cambio climático. Entonces, ahí es donde nosotros debemos identificar estos puntos críticos. Acá cuando se refiere a la infraestructura natural, claro, hay puntos en los que, por ejemplo, la cota natural del terreno está por arriba de la altura máxima de avenida del agua, ¿no? Del río. Entonces, ahí te estás protegiendo naturalmente. A eso se llama infraestructura natural. Entonces, nosotros tenemos que identificar nuestra intervención puntualmente donde esta infraestructura natural, esta altura topográfica del terreno, es superada por la altura de agua de esta máxima avenida que vamos a diseñar y que vamos a encontrar como parte de los estudios que corresponden al sustento de nuestra intervención. Esto responde a un ámbito geográfico, en este caso son las cuencas de los ríos que vamos a intervenir y las poblaciones, ¿no?, que se encuentren dentro con las unidades productoras de servicio a las cuales vamos a proteger o necesitan el servicio de protección ante la inundación y socavación. Entonces, esta oferta que tenemos, incluyendo la natural, le restamos con la demanda la necesidad que encontramos y eso nos va a arrojar una brecha. Siempre en un ámbito geográfico, para un ámbito geográfico determinado y también para una fecha determinada. Siguiente, por favor. La concepción técnica, ¿qué implica? Es la alternativa de solución con la cual se logra el objetivo central del proyecto de inversión, acorde con una evaluación económica y realizada en la ficha o el estudio de preinversión. En este caso, para este nivel de servicio estamos presentando la ficha estándar. La ejecución de esta alternativa de solución debe permitir lograr la meta de producto asociado a las brechas identificadas y priorizadas en la programación multianual. Es decir, que yo voy a comenzar a formular el proyecto porque ha sido priorizado
y esta priorización la realiza la OPMI. Entonces se identificó que mi proyecto de defensa, mi idea de proyecto de defensa ribereña es prioridad y bueno, procedo ya a hacer la fase 2, la formulación y evaluación, luego la fase de ejecución, iniciando con el expediente técnico, pero siempre, siempre salvaguardando que esta solución técnica nos ayude a cerrar la brecha identificada y priorizada desde esa programación. Si hubiera algunas modificaciones más adelante, los podemos ir detallando. Una nota acá muy especial es que la concepción técnica se refleja en el objetivo central del proyecto, donde se identifica el servicio público, el área de influencia, donde se ubica la población objetivo. Aquí siempre el servicio público es la protección de bienes o servicios públicos expuestos a la inundación. Esa es nuestra función, nuestro objeto central de esta tipología de proyectos. Y la población objetivo es toda esa población que hace uso de estas unidades productoras o que les brindan servicios. Puede ser un colegio, puede ser un hospital, entonces que está en peligro de inundarse. ¿Y quién sería la población objetivo? Toda la población que se atiende en ese hospital. Todos los niños en edad escolar que van a esa escuela, ¿no? Vale la redundancia. Siguiente, por favor. Proyectos de inversión. Intervenciones temporales que se financian total o parcialmente con recursos públicos, destinadas a la formación de capital humano, institucional, intelectual y o natural, que tenga como propósito crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de producción de bienes y o servicios. La naturaleza siempre tenemos distintas naturalezas, ¿no? Puede ser la de creación, cuando no existe el servicio y por primera vez lo vamos a brindar, tal vez existe solo terreno natural que en algunos puntos nos protege, pero que es vulnerable a una máxima avenida. Y también tenemos el mejoramiento, es otra naturaleza. El mejoramiento es que existe, pero necesitamos, por ejemplo, ampliarlo aguas arriba, aguas abajo, o tal vez en altura, o tal vez se olvidaron de que había puntos de recolección, de entrega de drenaje pluvial, o había una boca toma. Entonces, todas esas cosas que se van transformando con las modificaciones, los establecimientos de la población y del ámbito, podemos ya luego mejorarlo, ¿no? La ampliación también en metros lineales, como les decía, podemos ampliar hacia arriba, hacia abajo, podemos ampliarle, no sé, con otra estructura que complemente al servicio. Y la recuperación es que cuando ya hemos tenido el servicio afectado o ha cumplido ya su tiempo de vida, o por una avenida extraordinaria, más allá de lo que se calculó, se diseñó, ha sido superado y ha sido dañada totalmente, ¿no? Entonces, más allá del 50% de daños, yo creo que estamos hablando de una recuperación. Siguiente, por favor. Por favor, disculpen, atrás había que hacer una indicación. La ejecución de los proyectos, hay que hacer un comentario acá de que los proyectos se pueden hacer en más de un año fiscal, de acuerdo al cronograma de ejecución tentativo, previsto, diseñado, identificado en la formulación y evaluación. Es ahí donde yo identifico el plazo en el cual me va a tomar la ejecución, identificando todas las acciones, todas las acciones que corresponden, ¿no? Las acciones que me van a dar activos tangibles. Podemos hablar de la infraestructura física propiamente dicha, del movimiento de tierras, tal vez de la descolmatación, de la voladura que hubiera, ¿no? Y también los planes que haya de capacitación para las personas, tal vez de una posible evacuación, los planes de operación y mantenimiento, la propia gestión del proyecto en la fase de ejecución física y en la fase de la gestión del funcionamiento de la operación y el mantenimiento y la sostenibilidad de este proyecto. Entonces,
todo eso se diseña ahí y se registra en el 8A. Si yo en el formato 8 identifico que voy a hacer mi proyecto o que va a durar toda la ejecución más de un año fiscal, pues hay registro y eso ya inmediatamente cuando yo esté en la parte 12B ya lo voy a poder evidenciar, lo voy a ver, lo voy a apreciar porque lo diseñé, lo programé, lo identifiqué en la parte de formulación y evaluación formato 8. Entonces, no son proyectos los IOR de cualquier tipo, pero sí son inversiones. ¿Sí? Aquí señalar de que los proyectos, no existen proyectos de inversión de emergencia, pero sí existen los proyectos de gestión de riesgos. Ahí tenemos los sistemas de alerta temprana, los proyectos de defensa ribereñas ante el peligro de inundación, tenemos los COER, entonces los centros de alerta temprana, tenemos las soluciones integrales que ahora viene formulando la ARCC, los sistemas de alerta ante tsunami, ante avenidas, entonces los muros de contención también pertenecen a esta tipología de proyectos de gestión de riesgos. Los IOR, aquí hay que indicar, son inversiones que están dentro del marco del invierte, pero aquí sí tenemos IORs de emergencia, pero ojo, se activan siempre y cuando exista un decreto supremo que nos evidencia una declaratoria de estado de emergencia ante peligro inminente, es decir, que va a ocurrir un desastre, o post-desastre, que reconoce los daños afectados en la zona por algún desastre. Entonces yo ahí intervengo con los IOR de emergencia. ¿Sí? Los proyectos de inversión existen los de gestión de riesgos, GRD, y que ya les expliqué cuáles son los ejemplos que tenemos más palpables y más comunes dentro de esta tipología. No son proyectos de inversión los que constituyen gastos de operación y mantenimiento, ¿no? Por ejemplo, las defensas con roca al volteo, donde no tienen un expediente técnico o estudios previos, ¿no? Las descolmataciones, eso no son proyectos de inversión, son actividades y que pueden financiarlas ustedes con un gasto corriente. Y cuando existe una emergencia también pueden ser financiadas esas actividades a través de fondos y que son inmediatas, son de respuesta inmediata ante las emergencias que ocurran, porque un IOR necesita una ficha, necesita primero evaluar cuál ha sido el impacto, el daño, medir en cuánto ha afectado a nuestra infraestructura, y el proyecto de inversión necesita todo el ciclo que ya hemos explicado anteriormente. Entonces, es ahí donde nosotros como operadores debemos saber elegir qué es las acciones inmediatas que se deben brindar después de una emergencia o ante el peligro inminente con declaratorias de estado de emergencia. Siguiente, por favor. Los documentos técnicos para la fase de formulación y evaluación. La ficha simplificada, la ficha técnica simplificada, se usa para proyectos de defensa ribereña menores a 750 OITs. La ficha estándar se usa para los proyectos entre 750 y 15.000 UITs, que es lo que hoy día vamos a desarrollar y que, bueno, son la gran mayoría. Este tope lo ha definido el sector, en este caso Minagri, ¿no? Y luego tenemos la ficha para proyectos de inversión de baja y mediana complejidad, que va desde los 750 hasta los 407.000 UITs. Entonces, luego tenemos también el perfil, que va desde los 750 hasta los 407.000 UITs. ¿Cuándo se usa el perfil? Cuando el proyecto de inversión es de alta complejidad, cuando la experiencia es insuficiente en la formulación y ejecución de esta tipología de proyectos, necesitamos tener más un nivel de detalle mayor que nos explique mejor cómo vamos a ejecutarlo, cuáles son las especificaciones técnicas, ¿no? Entonces, ahí yo recurro al perfil porque va a contener mucho más información y me va a dar
mayores facilidades para el momento de la ejecución, de la operación, del mantenimiento y de la sostenibilidad del proyecto. Porque lo que nosotros deseamos es que sea un proyecto que dure y que brinde el servicio de protección en los 10 años a los que está sometida la evaluación como horizonte de proyecto. Para las APPs o proyectos por endeudamiento también se necesita hacer uso de este perfil. El anexo 10, en los criterios para determinar la clasificación de complejidad de los proyectos, esto que hemos explicado se contiene en el anexo 10. Así que para mayor detalle pueden ustedes hacer la revisión de este anexo. Siguiente, por favor. Documentos elaborados. Durante la fase de formulación y evaluación se inicia con la elaboración de la ficha técnica, ya hemos visto cuáles pueden ser, la simplificada, la estándar o la de mediana y baja complejidad, de acuerdo a la complejidad ya evaluada, según el anexo 10, y que han sido previstas o programadas en el PMI, ¿verdad? Entonces, también acá en la fase de formulación, ¿qué comprende? La evaluación sobre la pertinencia del planteamiento técnico del proyecto de inversión, considerando los estándares de calidad y los niveles de servicio aprobados por el sector, el análisis de su rentabilidad social, así como las condiciones necesarias para su sostenibilidad. Entonces, aquí vamos a presentar 1, 2, 3, 4 alternativas, ¿no? Y de acuerdo a las características, por ejemplo, yo puedo decir, hay que hacer una defensa ribereña con concreto armado o con concreto ciclopio en la selva, cuando eso, por ejemplo, puede ser que en esta área no exista rocas, ¿no? No exista, o sea carísimo trasladar el cemento. Y puedo encontrar otra alternativa de solución técnica que me ofrece ahora el mercado y con aditamentos como geotextiles, geomallas, geomembranas, geotubos, geobolsas y que con material propio de la zona puedo construir y que son mucho más sencillos tal vez, ¿no? Entonces, todas esas consideraciones deben ser evaluadas y ver la sostenibilidad, si van a cumplir tal vez con los 10 años o no cumplir con los 10 años, o presentan mucho riesgo, o la vegetación tal vez es una interferencia, puede hacer crear rupturas en este tipo de estructuras, entonces, etcétera, etcétera. Y siempre revisando, teniendo como referencia los estándares de calidad que ha establecido Minagri para esta tipología de proyectos o haciendo las consultas también a través de sus OPMIs a la OPMI del Minagri para absorber, porque ellos son el ente técnico rector, cualquier consulta técnica precisa sobre estas características. Dentro de los documentos elaborados también tenemos los formatos, ¿no? Puede ser el formato 8A, simplificado, que ya hemos visto de qué rango a qué rango de montos va, la ficha estándar, y el formato 7A, que es el registro ya de estas dos, ¿no? El 7A es en el banco, propiamente dicho, cuando ya voy a registrar la inversión. El banco es como nuestro sistema RENIEC, ¿no? Donde nosotros registramos, le asignamos un código y con ese código y vamos a formular, vamos a ejecutar y vamos a hacer el cierre y vamos a hacer la evaluación post inversión, ¿no? Entonces, y esto va amarrado al CIAF, va amarrado al gasto que se tiene en el proyecto, es como que su DNI, ¿no? Y nuestro proyecto va a nacer, crecer, vivir, dar servicio y luego vamos a cerrarlo. Todo en este registro llamado Banco de Inversiones. Siguiente, por favor. Bueno, la ficha que estamos el día de hoy presentando es la ficha técnica estándar. Entonces, esta ficha está dentro de la página web de inversión pública del MEF. Vamos a metodologías específicas, fichas técnicas sectoriales, lo podemos ver a la mano izquierda, y sector agricultura y riego, ahí en sectores, y podemos ver que en la parte inferior, ahí está resaltado en celeste, podemos encontrar la ficha electrónica en Excel para que ustedes hagan su llenado. Ojo que este llenado es previo a la información de campo que ustedes tengan, ¿ah? O sea, hay que realizar la información de campo y con lo que tengamos vamos construyendo y vamos trasladando
y llenando los campos de acuerdo a esta ficha. Y tiene un instructivo, tiene un ejemplo también de un de llenado y el documento de aprobación de esta ficha que se dio en mayo del año pasado en medio de la emergencia y que por eso estamos nosotros nuevamente capacitando, porque sabemos que en ese contexto a veces hemos estado un poco distraídos conteniendo la pandemia y tal vez no han sido difundidas de manera adecuada. Siguiente, por favor. Esta es la ficha, así se la presenta. Van a tener una parte 1, que son los datos generales, el nombre del proyecto, la responsabilidad funcional, los alineamientos a la brecha que estábamos hablando, la institucionalidad, quién es el que va a formular, quién es la unidad ejecutora, quién es la encargada de la operación y mantenimiento, quién es la unidad ejecutora presupuestal, etcétera, etcétera. Luego la parte 2, la identificación, el área de estudio con el área de influencia. El área de estudio acá en este proyecto siempre es la cuenca, ¿verdad? A esa es la que vamos a estudiar, y nuestra área de influencia es la zona que queremos proteger y donde están ubicadas las unidades productoras que necesitan el servicio de protección anti inundación. La unidad productora, los involucrados, el problema objetivo, las alternativas de solución que les comentaba hace un rato, todo eso está en la identificación. La parte 3 es la formulación, el horizonte de evaluación, la brecha del servicio, un análisis técnico, la gestión de la inversión, la sostenibilidad en la parte de operación y mantenimiento y los compromisos de las entidades para dar esta sostenibilidad y los costos que significa la ejecución del proyecto, la gestión del proyecto y la sostenibilidad de operación de este servicio de protección. Para luego, teniendo estos costos, someterlos a una evaluación social, donde también identifiquemos un pequeño marco lógico y concluyamos con algunos datos claves para sostener o darle acompañamiento, fortalecer a toda esta formulación. Eso es lo que tenemos en la ficha, que ustedes lo pueden descargar en el link que hemos presentado en la lámina anterior. Siguiente, por favor. Los criterios a tomar en cuenta: primeramente, el objetivo de esta tipología de proyectos es unidades productoras en riesgo acceden al servicio de protección adecuado, ¿no? Entonces, tenemos que identificar esas unidades productoras en riesgo. ¿De qué? De inundarse, de socavarse, de erosionarse. Y bueno, este es un servicio público y este servicio es el de protección de riberas, en riberas de río, vulnerables al peligro. Vulnerables ya sabemos que viene de los puntos críticos que existan, ¿no? Donde el agua en la altura máxima va a superar a nuestra altura natural de terreno. La tipología es defensas ribereñas. El indicador de brecha según el PMI es el porcentaje de puntos críticos en riberas de río no protegidos ante el peligro. La identificación de puntos críticos con riesgo de inundación en ríos y quebradas, tenemos una actualización al 2019 y está en la página web de la Autoridad Nacional del Agua, ahí indicada en el asterisco en la parte inferior. Pueden consultar para tener mejores alcances respecto a esta brecha. Siguiente, por favor. Vamos a hablar ahora de las naturalezas de la intervención. Como primer punto tenemos la creación. La creación es donde no ha existido nunca el servicio de protección o ha existido de manera natural, ¿no? Hemos tenido los taludes que están cercanos a estos ríos, a estas quebradas, pero que poco a poco están siendo socavados, están siendo superados en altura y que, bueno, ya originan puntos críticos que esos a su vez generan áreas de inundación donde tenemos ya nosotros dispuestas unidades productoras de educación, de salud, de pistas y veredas, de agua y desagüe, canales de riego, líneas de agua potable, líneas de energía eléctrica que pueden ser afectadas y que ponen en riesgo brindar estos servicios. Dentro de esto, luego podemos tener ya, una vez que hemos creado, ¿qué podemos hacer luego? Mejorar, ampliar o recuperar. La recuperación aquí es donde podemos
hacer, señalar a mayor detalle, que se da cuando hemos tenido la infraestructura, pero por un fenómeno natural ha sido golpeado, ¿no? Y más allá de su 50%, y hay que recuperar, ha perdido talud, ha sido erosionada, ha sido socavada, nuestra defensa ha perdido algunas, ¿cómo les podría? Se ha pandeado, ha perdido estabilidad, ¿no? El río se ha, ¿cómo le podemos decir? Ha cambiado de cauce y ha dejado socavada por la parte trasera, se podría decir, a la defensa. Entonces tenemos que volver a reacondicionar después de este fenómeno natural y volver a protegernos, ¿no? Para eso tendríamos que formular un proyecto de recuperación de defensa ribereña. Siguiente, por favor. Bueno, dentro del clasificador de responsabilidad funcional del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, tenemos el anexo 2. En el anexo 2 le corresponde a esta tipología de proyectos la función 5, orden público y seguridad. Dentro de la función 5 está la división funcional 016, que es la gestión de riesgos y emergencias. Por eso son de GRD, proyectos de GRD. El grupo funcional de prevención de desastres, la 035, y el servicio de protección, ese marcado en rojo, es el que hoy nos reúne. También están ahí los muros de contención. Entonces ya sabemos que nuestra división funcional es 51635 de esta tipología de proyectos. El indicador de brecha sectorial, según el PMI, es el porcentaje de puntos críticos en ribera de río no protegidos ante peligros, ¿no? El de socavación, de erosión o de inundación. Ahí también podemos ver nuevamente que tenemos un grupo, una identificación de puntos críticos del 2019 de la Autoridad Nacional del Agua, a la cual pueden consultar, y también tiene, me parece, un mapa interactivo con online, donde pueden también consultar de manera geoespacial puntos críticos ya ubicados con sus coordenadas, que también puede ser de mucha ayuda y que les sugiero darle una revisión en la etapa de formulación y evaluación. Siguiente, por favor. Bueno, vamos ahora a las consideraciones técnicas, que es el corazón de la formulación y de tener un proyecto exitoso, ¿no? Lo primero que hay que tener en cuenta acá es, y que se debe concebir en la ficha, bueno, en los términos de referencia para hacer esta ficha técnica o el perfil, ¿no? Que ustedes consideren la topografía. La topografía es vital porque nos va a ayudar a identificar esa altura o cómo está conformada nuestras márgenes del río a proteger, ¿no? Y cuáles son las alturas naturales que tiene, cuál es la profundidad, cómo está el lecho del río, los estrangulamientos que podamos tener, todas las modificaciones del suelo, topográficas, geológicas, que intervienen o están dentro del cauce del río, tenemos que evidenciarlas con toda la topografía, porque después de eso, siguiendo acá debemos hacer nuestra hidrología, y es procesar la información de pluviometría que hay de las estaciones meteorológicas más cercanas para, a través de distintos métodos, generar la lluvia de diseño, ¿no? La lluvia máxima. Esa lluvia, ¿qué vamos a generar con esa lluvia? Un caudal de diseño máximo con un periodo de retorno de 100 años o de 50, según corresponda, de 50 para zonas rurales y de 100 para ámbitos de ciudad, urbanos. Entonces, con ese caudal yo voy a trasladarlo ¿a dónde? A esa sección o a ese río seccionado que lo he levantado topográficamente, y es ahí donde ese caudal simulo y lo llevo como si fluyera a lo largo de esta topografía que he levantado. Entonces, ahí yo voy a identificar los puntos donde
esta altura generada por este caudal máximo de un tiempo de retorno de 100 años va a superar a mi altura natural de terreno actualmente, con mi topografía que hice en el mes de diciembre. Entonces, ahí es donde siempre tenemos que tener en cuenta, la topografía es cambiante, pero tiene que ser de detalle. Tenemos que, ya luego en el expediente técnico volveremos a verificar esta topografía, esta conformación de los márgenes y del propio río dentro de, como parte de la formulación y evaluación del proyecto y también como parte ya del estudio definitivo, ¿no? Hay que tener siempre en cuenta también la hidráulica fluvial. Con esta caudal va a haber curvas, va a haber zonas en la selva, por ejemplo, por ser de menor pendiente, el río un año está bien asentado a la margen derecha, al siguiente se va a la izquierda, toda esa descripción y estudio debemos tenerlo en cuenta porque de eso va a depender también la tecnología, el tamaño, la dimensión, la ubicación, la disposición de nuestra estructura de defensa. También hay que tener en cuenta el transporte de sedimentos, porque no solo vamos a tener agua líquida fluyendo, sino que vamos a tener sólidos también que con estas máximas avenidas fluyen y que pueden generar ¿qué? Erosión, ¿no? Pueden, por ejemplo, someter a procesos de erosión a los gaviones, ¿no? Entonces, con velocidad, debo determinar la velocidad, para ver a qué velocidad están, porque velocidades mayores a 4 kilómetros ya me generan erosiones un poco preocupantes, ¿no? Y si más y aumentado esto con partículas en suspensión grandes, ¿no? Pueden ser arenas, piedras, ya voy a generar una fricción sobre las superficies que pueda yo proponer como defensa ribereña, pero que me puede poner en peligro si son, por ejemplo, la estructura de los aviones. Entonces, todo eso, y la velocidad, ¿cómo la encuentro? Hay métodos también a través de la pendiente, ¿no? Y esa pendiente del río, ¿cómo la identifico? Con la topografía. Es por eso que es vital todos estos estudios básicos, ¿no? Luego la geotecnia para ver cómo está el suelo, la calidad del suelo, la capacidad portante, si es roca, no es roca, donde yo voy a disponer la ubicación de las estructuras, ¿no? Teniendo en cuenta también el peso de la estructura, ¿no? Entonces, todo eso tengo que ver. Puede haber fallas geológicas en las márgenes de los ríos que yo las debo determinar y que, por ejemplo, debo poner un muro de contención o determino que ahí en esa zona debo poner una estructura de concreto armado. ¿Por qué? Porque tiene esa margen izquierda, esa margen derecha, presenta una falla geológica que conlleva deslizamientos, arreptación tal vez, y que puede generar, si avanza ese deslizamiento, puede generar, por ejemplo, embalses, ¿no? Entonces, todas esas consideraciones debo hacerlo. Y esto se hace con la visita y caminar en campo, el río, conocer la quebrada que vamos a proteger y cómo está dispuesta la población, las unidades productoras a proteger. Otro punto importante aquí es la faja marginal, que también lo podemos observar ahí en ese link y que también se puede solicitar al ala local, ¿no? Esto es competencia del ala o en todo caso de la AAA, también podrían hacerlo, y también consultar a la página web que se señala ahí de la ALA. De acuerdo a la complejidad, puede haber otras situaciones en que yo desee ampliar mi estudio de acuerdo a la complejidad, ¿no? Por ejemplo, un componente de, ¿cómo se llama esto? De saneamiento físico legal, porque ya hay bastantes construcciones en la zona ribereña, hay granjas, hay construcciones, hay talleres, etcétera, ¿no? Entonces, así como se hace en las carreteras, también puedo considerar un estudio de cuánto me va a costar liberar todos estos pases y liberarme de toda esta carga, de este saneamiento, de llevarlo a favor del proyecto y de comprar estos terrenos que pueden ser y que son vitales, ¿no? Pero también ahí tiene que someter a un juicio de que es necesario o no es necesario,
tener o disponer en ese terreno nuestra protección, porque si no, puedo correrme un poco más acá, un poco más allá, de acuerdo a lo que yo identifique. Y aquí es vital también, ustedes como gobiernos locales tienen a la mano toda la titulación de estos predios, ¿no? Municipales. Entonces puedo establecer yo cómo están, si están saneados, no están saneados, hay uso del terreno, no hay uso del terreno, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto va a incidir en el costo del proyecto definitivamente, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, este es el programa presupuestal 068, financia la identificación de puntos críticos con riesgo de inundación en ríos, quebradas, y es lo que les comentaba, que revisen esa página web. También tiene un visor online georreferenciado que también pueden consultar para ubicar estos puntos críticos de mejor manera en la parte de formulación y evaluación de sus proyectos. Siguiente, por favor. Pero siempre también ahí, no se olviden de consultar, este es el visor de fajas marginales y puntos críticos que les comentaba, pero siempre esta información es actualizable, así que es necesario que hagan las consultas con el ala local. Siguiente, por favor. Los criterios para una adecuada identificación. Siguiente, por favor. Bueno, lo que les estaba comentando, ¿no? Es importante tener la simulación hidráulica, y de esta simulación hidráulica vamos a encontrar cuáles son un plano de inundación, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver a la mano izquierda, volcado ya o simulado el caudal máximo sobre nuestras márgenes, ¿no? Sobre nuestro río. ¿Cómo se comportaría? ¿Cuál sería su extensión? ¿Cuál va a ser el perímetro mojado de este cauce? ¿Hacia dónde va a transitar el agua? ¿Dónde van a ser las áreas de mayor inundación? ¿Con mayor altura? ¿Con menor altura? Eso siempre en respuesta y en comparación con la topografía que tengamos, ¿verdad? Entonces acá podemos encontrar, miren, el tirante máximo para un tiempo de retorno es 3.34 metros. Entonces, y entendemos que esa es la altura máxima, y la altura mínima, la de verde oscuro, es 0.01 metros, 10 centímetros. Entonces podemos ver que hay zonas, puntos donde va a haber mayor altura de agua, y tal vez ahí están dispuestas nuestras unidades productoras que van a estar susceptibles o son vulnerables a la inundación. Esto es importante presentar en los proyectos porque sobre esto se sustenta. Con proyecto, la simulación así, con la estructura ahí, ya cuando vamos a ver cómo va a funcionar, y sin proyecto como lo estamos viendo ahora. Siguiente, por favor. Aquí, por ejemplo, también tenemos, una vez que hemos hecho esta simulación, nos va a marcar, acá tenemos una zona urbana, por ejemplo, ¿no? Vemos todas las áreas donde vamos a tener la inundación. Podemos identificar acá un estadio, una pista, una autopista. Dentro de esta conformación urbanística hay pistas, hay veredas, hay parques, hay jardines. No nos olvidemos de las líneas aéreas de electricidad, de las líneas subterráneas de agua potable, de desagüe, que son impactadas con esta inundación. Entonces, esto tenemos que siempre demostrar y hacer ver, colgarlo en nuestro banco de inversiones. Es el corazón de la necesidad del servicio. Siguiente, por favor. La identificación una vez que tenemos esta área, voy a comenzar a identificar, ¿no? Por ejemplo, acá tengo una planta de tratamiento de agua potable, tengo una escuela, un colegio, un hospital, y ver cómo esta inundación les afecta. Podemos ver que en la zona marcada de rojo puede ser que sea de mayor profundidad, y en la zona marcada de amarillo de menor profundidad. Y bueno, como mostramos acá, lamentablemente en la zona de rojo, donde hay mayor altura de agua,
tenemos casi todas nuestras unidades productoras, y acá en la zona amarilla, donde no hay mucha altura de agua generada por esta simulación, no tenemos unidades productoras. ¿Y cómo voy a demostrar, una vez que presento esos planos en planta, la necesidad y la altura? Pues con una sección, un corte transversal, que también se presente en planos. Siguiente, por favor. Y que lo vamos a evidenciar de esta manera, ¿no? Un esquema de corte transversal del eje de río, podemos ver cómo vamos a llegar en un tirante generado por un caudal de 7.030 metros cúbicos por un tiempo de retorno de 50, ¿no? Vemos ahí esa altura que nos da una cota de 245. Las cotas están a la izquierda, 245. Entonces, para un tiempo de retorno de 100 años nos genera un caudal máximo de 8.077 metros cúbicos, que me genera una altura de agua de 250 metros sobre el nivel del mar, que lo vemos a la derecha, y que es así, nos va a afectar ¿a qué? Por ejemplo, a la planta de tratamiento, a la escuela, al hospital, y ya no llega acá a este edificio público, por ejemplo, ¿no? No sería no estaría vulnerable al peligro de inundación, pero sí los demás, y sobre todo, ¿cuál más? La planta de tratamiento. Así debemos presentar nosotros e evidenciar la necesidad del servicio de protección. Siguiente, por favor. Y para mayor detalle siempre hay que identificar el NAME, ¿no? El nivel de piso con respecto al nivel de piso terminado, que es la parte B. El NAME es la superficie de la altura de la lámina de agua, que en este ejemplo, por ejemplo, está a 250.14 metros sobre el nivel del mar para un periodo de retorno de 100 años con un caudal de 8.077 metros cúbicos por segundo. Entonces, podemos ver ahí que, por ejemplo, tenemos a la margen izquierda una afectación, que va a haber una inundación, que tenemos una inundación, pero a la margen derecha no la tenemos. ¿Por qué? Porque el terreno natural nos protege, está más alto, ¿no? Pero en la margen izquierda parece ser que correspondería disponer del servicio de protección, siempre y cuando en ese margen tengamos unidades productoras de servicio. Acá la cota de fondo es la cota natural que hemos sacado también de nuestra topografía de detalle, y ahí es donde hay que tener una consideración, ¿no? La topografía la tengo que hacer en la época seca para poder tener esa cota, para poder levantar toda esa sección del río, ¿no? Entonces hay que planificar que estos proyectos la parte sobre todo de topografía, se deben formular o hacer esas acciones en la época seca. Siempre hay que presentar también el eje de río, porque eso nos ayuda a ver el distanciamiento hacia ambas márgenes, cómo estamos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos que, miren, hacia la margen izquierda nos va a afectar hasta 350 metros desde el eje de río. Es bastante, ¿no? Una longitud considerable, más de 1/4 de kilómetro, y toda esa área va a estar inundada, ¿no? Y esto se identifica nuevamente, por eso son importantes las secciones. Gracias. Y siguiente. Descripción de la vulnerabilidad de la UP afectada por la inundación. Una vez que ya tengo mis secciones, mi área, comienzo a evaluar todas esas unidades productoras que están vulnerables a este peligro. Y este es un pequeño ejemplo de una fichita con la cual voy a describirla, ¿no? Lo primero que hay que tener en cuenta es su ubicación geográfica, ¿no? Su cota. ¿Y esa cota cómo la encuentro? Con la topografía. Tiene que estar amarrada a la topografía del río. A veces presentan la cota de la UP, lo han sacado del Google Earth y la topografía la han hecho de detalle, pero solo se han limitado al margen del río. Entonces, ¿cómo encuentro una relación? Tienen que tratar de, con la topografía, amarrar toda esta área de influencia. Si la área es bastante grande, vamos a tener que levantar toda esa topografía para encontrar la mejor solución.
Hay que también identificar cuándo ha sido construido, el material que está construido, quién le da quién le provisiona la operación y mantenimiento. Entonces lo describo también de qué tamaño es, cuánto es el área construida, cuántos pisos, cuántos alumnos, ¿no? ¿Qué tiene? ¿Tiene biblioteca? ¿Tiene mobiliario? Si, por ejemplo, ¿por qué es importante ver cuáles son, qué elementos tiene? Puede que entre a la biblioteca, malogra los libros, el mobiliario está nuevo, lo va a echar a perder nuevamente. Entonces, todo ese impacto de la inundación en esta unidad productora de la institución educativa primaria la tengo que evaluar. Y también hacer un análisis de la vulnerabilidad en exposición, cómo está expuesta, a qué, longitudinalmente y en altura al momento de la inundación, ¿no? Y lo describo, por ejemplo, es de acuerdo con la cota del NEIM y la sección, está en la sección, miren, 1 más 180. Hasta con la sección ya estoy reconociendo dónde está ubicada esta unidad productora. Se encuentra aproximadamente a 1.38 metros por debajo del nivel del agua. Entonces, quiere decir que se va a inundar 1,30 m, más o menos. Y esto lo va a exponer, ese metro 30 lo tengo que llevar. Y al toque yo me voy a dar cuenta, pucha, todas las conexiones eléctricas están a 50 metros de piso terminado. Este metro 30 me va a echar a perder todo el sistema eléctrico, me va a echar a perder todo el mobiliario, me va a echar a perder los 2 primeros estantes de la biblioteca, todos los libros. Entonces, eso todo lo tengo que ir reconociendo y cuánto significa esa pérdida, ¿no? La fragilidad, una cosa es, por ejemplo, que el material con el cual está construido, ¿no? Por ejemplo, si es de adobe va a ser más frágil a ser de material noble. Entonces, ¿cómo están los almacenes, ¿no? Son almacenes con rejas nada más, el agua va a entrar y con mayor velocidad, tal vez van a generar velocidad, tiene un muro, un cerco perimétrico, no tiene, etcétera, etcétera. Entonces la resiliencia, por ejemplo, conocen ellos que tienen un plan de evacuación, tienen una gestión de riesgos para dar continuidad al servicio. Hay algunos, por ejemplo, hospitales que sí lo tienen, ¿no? Si se les va la energía, tienen un generador eléctrico, no solo uno, dos. Si falla ese, está el siguiente, porque ellos no se pueden generar, no pueden quedarse sin el servicio de energía eléctrica. Entonces, tienen un plan de evacuación si sucede en el momento, por ejemplo, de que estén en horario de clases, o no lo tienen. Porque con 1,30 m puede quedarse un niño, puede ahogarse un niño, ¿no? Entonces, todas esas consideraciones tenemos que reflejarlas, estudiarlas y volcarlas acá en esta descripción de la vulnerabilidad de cada una de nuestras unidades productoras que necesitan el servicio. Siguiente. Entonces, una vez que tengo todas, de todas hago mi ficha, pero hago un resumen. Y este resumen los ordeno por todas las que identifico. Pongamos el caso, tengo 25. Hay puertos, hay cámaras de bombeo. Ojo que acá identificación de bienes y servicios públicos que requieren el servicio de prestación. ¿Por qué hablamos de bienes? Porque puede haber un poste que está en peligro está vulnerable a la erosión, a la socavación, y en ese poste hay un transformador. Ese transformador es un bien de qué? Del servicio de energía eléctrica. O puede ser que esté a lo largo de la defensa ribereña un canal de riego, ¿no? Entonces ahí estaría poniendo en riesgo también el servicio de agua para riego. O que esté la planta de tratamiento y también ahí estoy poniendo en peligro la unidad el activo planta de tratamiento del servicio de agua potable. Entonces, y acá pueden ver, por ejemplo, la cámara de bombeo, ¿no? Ese es un bien que estaba ahí en la cámara de bombeo, pero está en peligro y es del servicio. Puedo decir que está en peligro toda la institución educativa inicial. ¿Y esa qué es? Ese es el servicio educativo de nivel inicial que brinda el Jardín 094 con 890 metros cuadrados. Entonces, todo eso hago mi relación, identifico todas ya las unidades productoras. Siguiente. Formulación y evaluación. Siguiente.
La naturaleza de las acciones por factor de producción. Tenemos, para la estabilidad de taludes de las riberas de los cauces, siempre se construye. Ya, para la construcción tenemos muros de encauzamiento, pueden haber espigones, bueno, eso depende de la conformación, ya hemos hablado de la pendiente, de la velocidad, del caudal que se tenga, y la adecuación puede tener cobertura vegetal o no puede tener, ¿no? Por eso, estas acciones nos van a ayudar a estabilizar los taludes, que en algún momento también les dije que se podría hacer en la margen del río o en algunos puntos críticos. Si este talud se viene abajo, puede que por ahí se convierta en un punto crítico y también el agua vulnere y se cree un área de inundación. También debemos considerar acá que existe intangibles, que es las adecuadas capacidades para el servicio, ¿no? Tenemos la implementación de instrumentos de gestión de protección, capacitación organizacional, explicarles, por ejemplo, cómo deben operar, no botar basura, por ejemplo, concientizar de que no se arroje desmonte, porque eso puede modificar. Acá también, por ejemplo, cuando hagamos la evaluación, y creo que por ahí vi una pregunta que decía si considera riesgo por acción del hombre. Claro, puede que haya agua más arriba, alguien que esté extrayendo material de cantera, usa explosivos, se trae abajo todo el talud derecho y ese talud me termina embalsando, ¿no? Y generándome una inundación aguas arriba, lejos de donde yo había previsto mi defensa, y que, bueno, va a direccionar el agua hacia el centro poblado, hacia la ciudad, pero yo no lo concebí. Pero, por ejemplo, esos detalles lo encuentras cuando recorres el río. Entonces, ahí también hay que capacitar a toda la gente que hace uso, ¿no? Hay extractores de material, puede haber mineros informales, y no hay movimiento de tierras, a los agricultores también, cuando haga mi defensa ribereña van a haber tomas de agua. Debo con ellos conversar cuál es por qué está ubicada ahí su toma, su boca toma, y bueno, si se necesita reubicar por todo este trabajo, hay que hacerlo, ¿no? Pero siempre tiene que haber una parte de gestión, de que la población esté enterada por qué se va a reubicar, porque hay un servicio que se va a construir, que es el de protección. La capacidad es también la implementación de capacidades de organización en la gestión del servicio. Si, por ejemplo, tal vez tenga ahí algunas operaciones de mantenimiento o cómo vamos a hacer el mantenimiento anual, como les dije, de estos cauces, de estas defensas ribereñas, sacar la cobertura vegetal, año a año después de las avenidas, cómo le vamos a dar la limpieza al cauce, ¿no? Y la implementación del mantenimiento preventivo y correctivo, que es lo que les estaba mencionando, entre otros. Entonces tenemos dos grandes grupos, la construcción propiamente dicha y las partes de implementación de gestiones de capacidades a la población, al personal de la institución y a los operadores. Y el plan de mantenimiento preventivo y correctivo, que es en base a las secciones que yo determine y que cuantifique con un costo para realizarlas desde el año 0 hasta el año 10 de vida del proyecto. Siguiente. La propuesta técnica, como ven ya acá, en el lado izquierdo, en la margen izquierda del cauce presentado, podemos ver ahí en oscurito una figura de forma trapezoidal, está cortada, ¿no? Esa es ya nuestra defensa, y como vemos ahí, ya nos ayuda, esta defensa ribereña tiene una cota de corona de 251 metros sobre el nivel del mar, lo cual está por arriba de los 250.14 metros sobre el nivel del mar que hemos encontrado como altura máxima del agua para un tiempo de retorno, supongamos, de 10 años, ¿no? Entonces,
esta sección se debe presentar, estas con proyectos se deben presentar así, y así se deben analizar las propuestas técnicas, ¿no? Hay que identificar ahí siempre la localización, deben estar seccionadas todas las zonas de las inundaciones, el tamaño, el largo, la altura, la tecnología, hay que detallarlas y describirlas, por qué se eligió y por qué se determinó ese tamaño y altura. Siguiente, por favor. Y siempre con sus planos, ¿no? Acá hay diferentes propuestas técnicas, por ejemplo, ¿no? Este es un enrocado ya, pero con un diseño, donde tenemos una sección típica, podemos ver acá los detalles, la granulometría del enrocado que responde a las características hidráulicas del río, ¿no? Con eso determinamos cuál va a ser mi diámetro máximo, mínimo, siempre con referencia al eje del río, tanto para la margen izquierda como para la margen derecha. Acá debajo vemos otra vez otra sección, también vamos con esto, con estas propuestas técnicas, podemos determinar también el movimiento de tierras, ¿no? En la figura de debajo podemos ver que, por ejemplo, vamos a tener mayor corte de terreno en la sección derecha que en la sección izquierda, ¿no? En la sección izquierda vamos a rellenar y en la sección derecha voy a cortar y rellenar para la parte de la espalda, se podría decir. Pero para la otra sección en la izquierda voy a rellenar casi todo, ¿no? Entonces, ¿cuánto voy a cortar en la uña? ¿Cuánto voy a cortar para dar, o cuánto voy a rellenar para tener esa altura de corona? Etcétera, 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 ¿no? Los drenajes también hay el detalle de cómo voy a drenar para no tener problemas de erosión en las espaldas de mi defensa, ¿no? Y estos planos van a tener que estar acompañados con el método o la metodología o el detalle constructivo, ¿no? Entonces, tenemos que hacer ese trabajo y de acuerdo a eso vamos a tener un buen proyecto. Siguiente. Por ejemplo, acá tenemos con gaviones, ¿no? También vemos que la necesidad está, acá hay una erosión posiblemente en la margen derecha, por eso estamos poniendo los gaviones y vemos cómo lo debemos acoplar, ¿no? Vamos a hacer un pequeño corte, por ejemplo, en la progresiva 0+30 hay que rellenar, necesitamos material de relleno para los últimos 2 bloques. Entonces, ahí especifico yo, por ejemplo, cómo voy a rellenar mi gavión, con qué características voy a rellenar mi gavión. Hay un relleno con material propio, o hay que traer material de otro lado, ¿no? Etcétera, etcétera. Y siempre teniendo en cuenta el eje de río. Por ejemplo, acá me piden encauzamiento. Toda esa sección gris es encauzamiento. Es trabajo de encauzamiento, pero eso responde a un metrado y ese responde a un método de trabajo. Lo haré con mano de obra, con obreros nada más o con maquinaria, todo eso y tengo que cotizarlo con precios del mercado. Siguiente. Ahora los beneficios sociales. Los beneficios sociales es el horizonte, el beneficio es el horizonte sin interrupción del servicio de salud, de saneamiento, todos esos servicios que hemos identificado que podrían ser interrumpidos o los podríamos perder por completo por acción de que de la inundación, ¿no? O de la erosión o de la socavación. Entonces, el desastre ocurre una vez, es un evento que ocurre, lo vamos a ver, un evento que va a ocurrir y que nos va a dañar. ¿Y qué tenemos ahí? Vamos a tener pérdidas o costos. ¿Por qué? Por reconstrucción o por rehabilitación. Y vamos a tener pérdidas en qué? En brindar el servicio en un momento exacto, oportuno, ¿no? Se pueden quedar los niños medio año, un año sin educación. Nos podemos quedar en este contexto, por ejemplo, sin un hospital porque se inundó. En este contexto de pandemia, ¿cuánto sería la pérdida? Ahí es donde debemos nosotros calcular, ¿no? Por esa interrupción del servicio. Y esa interrupción del servicio nos puede generar que tengamos que reconstruir la obra o rehabilitar la obra, más allá de las pérdidas en las atenciones del servicio que se debería brindar de manera oportuna. Entonces, ahí viene donde yo voy a hacer cuánto me cuesta realizar esta defensa ribereña y cuánto va a ser el costo que voy a evitar con esta inundación por la construcción de esta defensa. Siguiente, por favor. Entonces, el desastre se origina por las lluvias intensas, ¿verdad? Que me provocan una inundación y que me van a afectar
en los servicios que encuentre. Pueden ser de salud, de educación, de saneamiento. En la primera línea, acá podemos decir en la línea de la izquierda, en la columna de la izquierda, vemos todos los servicios, el de salud, educación, saneamiento y otros servicios sin interrupción. Los beneficios a lo largo y la operación y mantenimiento también que se le brinda a ellos a lo largo. Pero en la columna de la izquierda tenemos que ocurrió el desastre. Y vamos a tener, por ejemplo, para el servicio de salud, gastos de rehabilitación. Para el servicio de educación, gastos de rehabilitación y recuperación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ese jardín que vimos era de adobe. ¿Y qué va a pasar? Ya no va a quedar, una vez que se inunde con 1,30 m, es inhabitable. ¿Qué tengo que hacer? Construir de nuevo. Por eso pongo el gasto de rehabilitación y el gasto de recuperación. Para el saneamiento, un gasto de rehabilitación y de recuperación. Vimos la planta que se iba a inundar totalmente, ¿no? Esa planta quedó inservible, arenada, con rocas encima, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué gastos voy a tener? De rehabilitar, de recuperar todo mi sistema de mi planta de tratamiento. Entonces, para otros, así, para cada uno. Y además, los gastos en los que la población va a incurrir. Ese niño que iba a ese colegio, tal vez ahora va a tener que trasladarse a un colegio, a un jardín que está mucho más lejos, o que está a la otra margen del río, poniendo en riesgo su vida, ¿no? Todo eso tengo que evaluar, y eso hago una sumatoria de todos los daños y pérdidas económicamente, y que me va a dar un total de gastos. Y esos gastos vamos a incurrir por este fenómeno llamado inundación. Siguiente, por favor. Entonces, los beneficios y costos de un gobierno en la situación sin proyecto de protección. Tenemos que la inundación va a ocurrir, me va a generar gastos de atención de la emergencia inmediatos, ¿no? Porque ahí voy a tener que hacer movimiento de tierras, en combustible, buscar maquinaria, alquilar maquinaria, poner sacos, comprar sacos, llenar los sacos, todas esas acciones o actividades de emergencia son un gasto, ¿no? Y otros ya indirectos que le generas a la gente misma. Van a perder, no sé, van a cerrar sus tiendas 1, 2, 3, 4, 5 días hasta que se rehabilite. Van a tener que comprar agua en cisterna porque perdieron la planta de tratamiento. Todo eso tenemos que sumar y verlo, ¿no? Y ahí la valorización va a ir, como lo verán en la parte inferior, la afectación y los daños en saneamiento, agua potable, ¿cuánto? Lo valorizo. En salud, pero esto ya, bueno, acá está en resumen, eso yo lo debo describir e identificar cada uno, ¿no? Entonces, en educación, en riego, en vías, en pistas, en veredas, en conexión de internet, en conexión, ¿cómo se llama esto? De electricidad, en producción agrícola, en comercio, tal vez es una zona muy comercial, ¿no? En turismo, tal vez es una zona turística. Entonces, todo eso tengo que identificar y eso lo valorizo. Entonces, al final someto todo mi costo o mi costo de la inversión, mi costo de construir, de capacitar a mi gente en la protección, el servicio de protección de defensas ribereñas, lo sumo, ¿no? La estructura propiamente dicha, más la operación y el mantenimiento que se da a lo largo de los 10 años de horizonte de vida, eso va a ser mi inversión, comparado con todos los gastos de atención de la emergencia, los gastos de rehabilitación y reconstrucción, y otros gastos generados a la población por no disponer del servicio. Todo eso lo comparo y encuentro que mi proyecto o sea, realizar el proyecto me va a evitar todo ese gasto mayor, ¿no? Siguiente. Y bueno, de acuerdo a eso también tengo que realizar mi balance oferta y demanda del servicio de protección de inundaciones. Y la demanda es ¿a qué? Acá verán, son 10 años, ¿no? ¿Qué demandan? ¿Ven 25? Ya, esos 25 son los 25 que vimos en la lista anterior, los 25 bienes o unidades productoras de servicio que necesitan la atención del servicio de protección. ¿Y la oferta qué es? Actualmente, esto para una creación, por ejemplo, no tengo la oferta.
voy a crear la defensa ribereña. Entonces, mi demanda total será 25 para los 10 años. Entonces, voy a atender 25 bienes y servicios o activos que necesitan protección. Siguiente. Y esa será mi brecha. La metodología de evaluación. Tenemos nuevamente lo que ya les estaba explicando. La interrupción del servicio. Número 1, esto me va a generar costo, con la construcción de mi defensa ribereña voy a tener costos evitados de rehabilitación, de reconstrucción, beneficios, ¿no? Voy a tener beneficios porque una vez que yo proteja, entonces tenemos los beneficios no perdidos, además vamos a tener beneficios, ¿no? Una vez que protejamos el cauce, tal vez por ahí la gente ya va a poner lugares turísticos, restaurantes, se va a sentir segura, ya no tiene esa inestabilidad de que año a año se inundan, vas a generar centros de esparcimiento, la municipalidad después de eso verá que por ahí necesita hacer mejorar la zona, decidirá hacer un proyecto de inversión de un parque, entonces, etcétera, etcétera, ¿no? De áreas verdes, posterior a esto, ¿no? Con otro proyecto, por si acaso. Entonces, vas a tener beneficios, ¿no? Vas a ganar áreas, espacios, la gente también. Entonces, ese beneficio-costo hay que evaluarlo. Y al lado izquierdo, por ejemplo, tenemos acá un ejemplo donde tenemos el flujo social, el costo de la medida de reducción es 252.000, los costos de operación y mantenimiento para desde el año 1 hasta el año 10, todo eso lo hago en este flujo de caja y el costo evitado, ¿no? Entonces voy a encontrar cuánto va a ser, ahí lo hago para un año, el año 5, como verán ahí enmarcado en naranja, cuánto va a ser mi costo, ¿no? Mi costo, por ejemplo, es de 1 millón. Si ocurriera el desastre, voy a tener que gastar ¿en qué? En reconstrucción de infraestructura hidráulica, 80.000 soles. En reconstrucción de infraestructura vial, 16.000 soles. En atención de la emergencia, 14.000. En daños de producción agrícola, 985.000. Entonces, todo eso yo lo voy a evitar el año 5. ¿Y qué me suma? ¿Cuánto? 1.110.000. Entonces, hago mi flujo neto social y voy a encontrar mi BAN. Voy a tener mi BAN, mi TIR y mi beneficio-costo. Mi BAN mayor a 0, mi TIR mayor o igual a 0 y mi beneficio-costo mayor o igual a 0. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, dentro de esto, algunas imágenes que nosotros con esta tipología de proyectos debemos evitar que a futuro sucedan, ¿no? Como las inundaciones en los colegios, en las calles, pérdida de infraestructura vial, pérdida de infraestructura como puentes, etcétera. Siguiente, por favor. Creo que esto es... hemos concluido con la capacitación del día de hoy. Vamos a pasar a la siguiente parte, que es las preguntas realizadas por ustedes y de manera siguiente absolverlas. Francis, muchas gracias a todas y todos. Muchas gracias, Mijailo, por la exposición brindada. Vamos a pasar al bloque de preguntas, sin antes comentarles que la presentación de esta capacitación la encontrarán en la página de capacitaciones virtuales de la sección de inversión pública de la web de este ministerio. Así también les pedimos no olvidar llenar por favor el link de asistencia que está compartido en el chat de esta sala para tener sus contactos y poderles hacer llegar mayor información de otros eventos que realizaremos. Bien, vamos a pasar al bloque de preguntas vinculadas a esta capacitación. La primera pregunta es, ¿la formulación incluye riesgos causados por el hombre? Francis, como te comentaba y como les explicaba, en el análisis, claro, puede haber actividades en el lecho del río que puedan generar mayores afectaciones, ¿no? O distorsionar la hidrología del río y que pueda generar inundaciones. Entonces, esto sí, tenemos que evaluar el impacto del hombre, pero la protección es contra inundación, que por acción del hombre puede ser
que encontremos algunas características y que modifiquen el impacto o determinen los puntos críticos, puede ser, ¿no? Pero es parte de la formulación y evaluación del proyecto. Por favor. La siguiente pregunta es, si mi municipalidad no tiene unidad formuladora, ¿tendría la obligación de generar proyectos de inversión para la atención de emergencia? Si no tiene unidad formuladora, bueno, lo primero que hemos definido es que proyectos de emergencia no existen. Existen proyectos con enfoque de gestión de riesgos. Entonces, si no tiene unidad formuladora, deberá realizar un convenio con la municipalidad con la cual me imagino que tienen otros convenios para formular proyectos de saneamiento, de educación. Entonces, lo recomendable es que hagan su convenio para formular esta tipología de proyectos del Servicio de Protección de Riberas ante el peligro de inundación. Gracias. Siguiente. Siguiente pregunta es, ¿cómo elaborar proyectos de emergencia? Bueno, proyectos de emergencia no es creo que he repetido, no se debe, existen los proyectos de gestión de riesgos en los cuales son de distintas tipologías. Están los de sistemas de alerta temprana, los centros de atención de emergencia, las defensas ribereñas, los muros de contención. Entonces, esos proyectos sirven para mitigar o reducir el riesgo que existe por estos fenómenos naturales, por inundación, por terremotos, por maremotos, por avalanchas, por huaicos, por movimiento de masas, etc. Entonces, a eso se refieren los proyectos de gestión de riesgos. Y esos son los que debemos formular y tener en cuenta para mitigar estas condiciones y evitar estos gastos, como hemos visto, que se realizan en la parte de la evaluación. Siguiente, por favor, Francis. La tercera pregunta es, ¿en qué sector se solicita la certificación ambiental? La certificación ambiental se solicita de corresponder en la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios, la DGAAA del MINAGRI, ¿sí? Entonces, es ahí donde ustedes deben comenzar con un día, pero esto responde también al tamaño del proyecto. Ojo, que antes de esto, yo les sugeriría que para los estudios, cuando realicen los estudios, deben sacar el permiso ante el ala competente, porque también se debe, el ala tiene opinión vinculante con respecto a estos aspectos. Sí, porque cuando realicemos, no se olviden que cuando realicemos la ejecución de estas obras, vamos a tener movimiento de masas y que a veces, o movimiento de tierras, y que a veces afectan, casi siempre afectan a la vida, a las diversas formas de vida acuática presente en estos cursos naturales. Así que sí corresponde, pero primero hay que también sacar adicionalmente este permiso o solicitud para el inicio de los estudios. Entonces, puntualmente para la pregunta es la DGAAA la que da este tipo de permisos. Gracias. La siguiente pregunta es, si el gobierno regional quiere programar una inversión para 3 años, ya que es periodo de ejecución, pero en el formato 12B no se permite ingresar, registrar o programar para 3 años, solo se tiene para el registro del periodo 2021 y 2023, ¿cómo se debería realizar este registro? Ahí lo primero que debemos registrar es si va a realizarse en 3 años, es que debemos identificar esta programación en dónde, en la ficha 8, en el formato 8, perdón, en el formato 8, en la parte de formulación y evaluación. Ahí yo indico los años, si van 2 o 3, automáticamente ya cuando estoy en DOCB es porque ya estoy en ejecución. Entonces,
En ejecución ya voy a tener o voy a ver estos 3 años, pero lo debí visualizar, programar y registrar con anterioridad en la etapa de formulación del perfil, de la ficha y en el formato 8. Con eso yo lo voy a poder ver ya en el 12B. Gracias. La siguiente pregunta es, ¿en un proyecto de inversión de defensa ribereña es importante definir el área de inundación? Para la pregunta, sí, definir el área de inundación, con eso defino yo cuáles van a ser mis unidades productoras que están en peligro de inundación. Si no tengo el área, ¿cómo sé yo a qué unidades productoras o a qué bienes voy a proteger? Y actualmente necesitan el servicio de protección anti inundación. Es importantísimo y como hemos visto en el desarrollo, se presentan a través de un plano de perfil, unas secciones, ¿no? Un plano de planta y que están amarrados a la topografía de detalle que hemos hecho y a los niveles de agua, ¿no? Y con la ubicación del río. Entonces, sí se debe presentar y se deben presentar esos planos y es sugerible que les recomiendo que que se registre en el banco de inversiones, porque es el corazón de la necesidad del servicio. Gracias, Francis. Gracias, Mijaila. La siguiente pregunta es, si un proyecto de defensa ribereña se plantea su construcción en varios tramos en el mismo cauce del río y los centros poblados a ser protegidos son distintos, ¿se debería hacer solo un proyecto de inversión o uno para cada centro poblado? Como el análisis debe ser integral. Entonces, aquí, si por ejemplo, yo como alcalde tengo a estos centros poblados que con esta máxima avenida van a ser afectados, eso quiere decir que, bueno, van a ser afectados todos, ¿no? En ese instante. Y para nosotros, creemos yo que no puedo, supongamos que tengo el centro poblado A, B, C, D, y solo construyo defensa ribereña para el A y el B y dejo que se inunde el C, el D y el E, yo creo que no sería lo correcto, ¿no? Tenemos que tratar de cerrar la brecha y de formular de manera integral para toda la población. Si, por ejemplo, el área de inundación supera o es el límite distrital, entonces le correspondería a la municipalidad provincial realizar el proyecto. Si el ámbito de influencia pertenece a 2 provincias, ya corresponde al gobierno regional tal vez realizar el proyecto o a una de competencia nacional. Entonces, pero no puede ser limitante, no atender toda la brecha, toda la necesidad que existe. Entonces, voy a dejar no sé, eso sería un fraccionamiento, porque estaría atendiendo, evidenciando que se necesitan los 5 centros poblados, voy a atender solo 2. No sería lo correcto, ¿no? Entonces, si por ahí, por ejemplo, hay la necesidad, hay que buscar de tratar de formular el proyecto de manera integral. Y si el monto de inversión es un problema, hay que buscar los fondos necesarios, ¿no? Tocar puertas para poder financiar esta tipología de proyectos, pero no formular algo que esté fraccionado. Gracias. Siguiente. La siguiente pregunta es, ¿en un proyecto de defensa ribereña se puede incluir obras como son puentes, sistemas de drenaje? Los puentes no corresponden a la tipología de drenaje. Aquí, si queremos intervenir de manera integral con 2 funciones, porque esto pertenece a la función transportes, ¿no? Vías de comunicación, es otra función. Tendríamos que realizar tal vez un programa, ¿no? Y si vamos a hacer sistemas de drenaje, todavía más aún. Eso corresponde al sector vivienda. Entonces, ahí estaríamos hablando de una intervención con distintos proyectos y que van a estar dentro, tal vez, de un programa de inversión para contemplar todas estas intervenciones, porque son de distinta función. O puedo hacer mi proyecto de puentes,
mi proyecto de defensa ribereña, teniendo en cuenta el caudal, las condiciones físicas, geológicas, ¿no? Para el diseño de ambos proyectos. Eso sí los va a relacionar. Pero si yo quiero enmarcarlos en algo dentro del Invierte, la sugerencia sería marcarlos en un programa. Gracias, Francis. Muchas gracias a nuestro expositor y a todos los participantes que estuvieron presentes a lo largo de la capacitación. Les invitamos a visitar la sección de inversión pública de la web del Ministerio de Economía y Finanzas, donde podrán encontrar mayor información sobre nuestras futuras capacitaciones y el video de esa exposición. Muchas gracias nuevamente a nuestros participantes y a nuestro expositor. Muy buenas tardes.